Ok, muy buenos días para todos. Una vez más, estamos compartiendo la palabra de Dios en nuestro devocional matutino. La iglesia tiene una orientación permanente a Dios y cada iglesia tiene su énfasis específico, su forma de mirar a Dios, su espiritualidad, para ser más concretos. Hay dentro de la iglesia muchas expresiones de la espiritualidad. En las esferas católicas encontramos las comunidades religiosas. Todos están de acuerdo en la doctrina cristiana, todos están de acuerdo en el concepto y las enseñanzas que provienen de la palabra de Dios a través del ministerio apostólico. Pero sin embargo, deciden servir a Dios desde la perspectiva que enseñó o desde el legado espiritual que enseñó un líder específico. Entonces encontramos comunidades que sirven a Dios desde la espiritualidad de Francisco de Asís, otros desde José María Claret, y así, otros desde San Juan, ¿cómo se llama? Domingo, Santo Domingo, que son los dominicos, y así sucesivamente. Las iglesias tenemos también nuestro énfasis espiritual y depende mucho o está muy ligado a la visión que tenga el obispo, el arzobispo líder de cierta fracción de la iglesia, porque esa es la cátedra del obispo. Entonces él siempre está desde una perspectiva específica alimentando la espiritualidad de sus diáconos, sus sacerdotes, y a la vez ellos lo están haciendo con las comunidades. Así que ustedes encuentran que si han visitado iglesias evangélicas, unos tienen un énfasis específico, otros tienen otro. Todos están alrededor de Dios, de la palabra de Dios, todos están honrando a Dios, pero tienen una forma muy particular de ver, de relacionarse con Dios, de pensar a Dios. Esa es la cosmovisión específica de cada ministerio. La nuestra es en parte expresada a través de estos devocionales. Siempre estamos intentando quitar de nuestra vista inmediata, de nuestra visión inmediata, toda percepción equivocada, todo obstáculo que nos impida relacionarnos adecuadamente con Dios, sin caer en la exageración de los paralelismos propios o típicos de las letras que compone Ricardo Arjona. Se me escapa el nombre en este instante, de las parábolas. Vamos hoy a acercarnos a un tema bien interesante que hoy titulé simplemente Ríos. Estaba orando esta mañana y estaba delante de Dios buscando la provisión para el día, porque no improvisamos. O sea, esto no es un manual que ya está escrito, un libreto que hay que seguir. No, cada día tenemos que buscar a Dios para que nos diga qué es lo que Él quiere para su iglesia. Y pueden estar seguros, todos los que me están escuchando, que en mi oración en la mañana estoy pidiéndole a Dios que me diga qué necesitan ustedes específicamente. Aquí no estamos hablando de un mensaje para toda la iglesia, ni estamos hablando de un mensaje universal. Claro que de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? Pero aquí estamos hablando básicamente de un mensaje para cada uno de ustedes que se está conectando en este momento a este en vivo y también para cada uno de los que está en este momento con nosotros en esta videoconferencia. Así que en este mensaje hay algo que Dios tiene personalmente que decirle a Marta, a Paula, a María, a Arledis, a Flor, a su esposo, a cada uno de nosotros. Esto es como cuando uno va a la tienda y se mide la misma chaqueta que otra persona se midió media hora antes. Simplemente están ahí dispuestas para que uno se las mida y pueda llevarse la talla o acomodarse mejor con la talla que sea, pero es la misma chaqueta.
hecha por el mismo fabricante con la misma tela. Bueno, vamos a iniciar en este momento en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, gracias por esta oportunidad nueva que nos das de entrar en tus misterios y de gozarnos en tu presencia. Te pido, Padre Santo, que estés alrededor nuestro en este momento y que nos des el gusto y la alegría de sentir tu presencia, porque dice tu palabra que donde dos o tres estemos reunidos en tu nombre, allí estás tú. Gracias por la tecnología. Gracias, Señor, por la ciencia que nos permite estarnos comunicando sin límites de distancia. En cualquier parte del hemisferio estamos con la posibilidad de conectarlos y de ser una sola expresión delante de ti como iglesia. Te pido, Padre, por quienes me están escuchando, por sus problemas específicos, por sus peticiones. Sabemos que tú no eres un Dios que tarda sus respuestas. Así que te pedimos que agudices nuestros sentidos para poder comprender de qué manera nos estás hablando y nos estás guiando permanentemente a descubrir la respuesta que siempre estás dándonos cada día, cada minuto y cada segundo a nuestras necesidades específicas. Amén. Les decía hace un momentico que les he venido insistiendo que tengamos una petición específica. La idea es que estos encuentros no pasen de ser retóricos, pasen más allá de la retórica y se conviertan en una experiencia viva. Así que les invito todos los días a no perder la perspectiva, no perder de vista esa petición específica que usted tiene, esa situación que le tiene abrumado, aquellas cosas que lo tienen preocupado, aquellas necesidades urgentes que necesitamos resolver. ¿Qué es lo que tú necesitas hoy en estas circunstancias específicas? ¿Qué te preocupa hoy en este día? ¿En qué te levantaste pensando? Bueno, quiero que nunca pierdas de vista esa petición en todas estas sesiones de oración y que a medida que Dios nos vaya respondiendo, levantemos la mano y digamos, Dios me escuchó y ya Dios me respondió. Porque de lo contrario estamos haciendo un ejercicio de la mente, hablando con un Dios utópico. Y nuestro discurso es completamente distinto. Aquí necesitamos hablar con un Dios vivo, con un Dios que se conecta y que habla con nosotros permanentemente. Hablando de eso, hoy quiero hacer un paréntesis y darles una cápsula de fe. Voy a hablarles entonces de lo que significa el rema. El rema en el griego significa una palabra específica a una persona específica en un momento específico y con un propósito específico. Traduciendo, es una palabra específica de Dios a una persona específica que es usted en un momento específico que es hoy y con un propósito específico que es el que Dios tiene para usted en su vida y es el que usted está buscando cuando le hace una petición a Dios. ¿Dónde encontramos un ejemplo del rema? Siempre pongo uno, hay muchos, pero siempre pongo este que me gusta mucho. Están los discípulos en la barca en el mar de Galilea y este mar está agitado y hay cierto tipo de tormenta en la noche. Están allí todos los discípulos con mucho miedo y con mucho temor por un naufragio y de pronto ven que rayando el alba distinguen una silueta de una silueta humana que se va acercando. Se pueden imaginar ustedes tamaño susto, tamaño tamaña impresión que tienen ellos. Unos decían, es el Señor. Otros decían, no, no es el Señor. Algunos pensaban que era otro tipo de espíritu. Y entonces todos se preguntaban, ¿quién será? Y cuando esta figura humana está llegando, está acercándose mucho más a la barca, Pedro era el más osado de todos.
Y entonces Pedro levanta la voz y grita y le dice, Señor, ¿eres tú? ¿O se trata de un fantasma? En dos palabras, se trata de otro espíritu. Y Jesús le responde y le dice, soy yo. Y Pedro todavía como que no creía muy bien y dice, bueno, si eres tú, entonces haz que yo también camine en el agua, en el mar. Y Jesús le dice, bueno, venga. Y usted se imagina esta barca mínimo desde donde Pedro tenía que tirarse al agua, habían por ahí unos 2 metros, me imagino yo. Así que no era sencillo, este, a 2 metros en medio de una tormenta, con el mar agitado y lloviendo, me imagino, y el viento, y yo tirarme al agua simplemente porque hubo una figura que dice ser Jesús, me está diciendo que lo haga. De verdad que este Pedro tenía un carácter muy intrépido, era una persona bien intrépida y se lanza al agua. Para sorpresa de Pedro, cae parado y el agua lo resiste como si fuera una superficie sólida y empieza a caminar estupefacto a encontrarse con Jesús y de pronto su fe empieza a fallar y empieza a racionalizar lo que está haciendo y entra en las dudas y a medida que tenía dudas empieza a hundirse. Entonces Jesús le da la mano y lo levanta y lo pone a salvo. Y esto era una palabra específica de Jesús, de Dios, a una persona específica que era Pedro, en una circunstancia específica que era esa que estaban viviendo, y con un propósito específico que él supiera que sí era Jesús el que estaba acercándose a ellos. Eso es el rema. Si se hubiera tirado al agua Juan, con toda seguridad hubiera tenido problemas porque la palabra de Jesús no era para Juan, era para Pedro. Si lo hubiera hecho Santiago igual. Pero esa palabra específica de Dios era para Pedro. Igual hoy, cada uno de ustedes y yo necesitamos un rema. Tenemos un asunto específico que tratar con él. Queremos estar seguros de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y aunque todos estemos en el mismo barco, y aunque todos seamos hermanos, y aunque todos estemos de alguna manera en la misma tormenta, la necesidad de encuentro con Dios para cada uno de nosotros es bien particular. Así que cada uno de nosotros, igual que Pedro, está diciéndole a Dios, eres tú, Señor. Voy a tomar esta decisión, me voy a casar. Tremenda decisión. Así que quiero saber si estás tú en el asunto. Voy a vender una finca y quiero saber si tú estás allí en este asunto. Voy a dar este paso y quiero saber si tú estás en este asunto. ¿Eres tú el que se está acercando a mi vida o no? ¿Cuál es el espíritu que se está acercando a mí en medio de mis tormentas, de mis angustias, de mis necesidades? Ese es el rema de Dios. Una palabra específica a una persona específica en un momento específico y con un propósito específico. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Y eso va más allá de ir a misa. Eso va más allá de asistir al culto cristiano. Eso va más allá de una buena intención en oración. Ese encuentro con Dios es el producto de mi diálogo directo con Dios. Ese diálogo en el que yo le expreso, quiero saber si eres tú realmente, porque todavía mi visión es nublada y todavía puedo confundirte con otro espíritu. Y eso es lo que le está pasando a todos los que asisten a brujería, a hechiceros, a que les lean las cartas y a todo este tipo de cosas. Quiero saber que eres tú, Señor. Pidámosle todos los días el rema a Dios. Una palabra específica de Dios a una persona específica que somos nosotros, en un momento específico que es hoy, antes de iniciar labores, y con un propósito específico que es el bien común, lo que Dios espera de mí y lo que yo quiero también que suceda en mi vida.
Armonizar esos dos deseos es el producto de un buen y adecuado diálogo con nuestro Creador. Hoy escogí un texto bíblico muy corto. Es el Evangelio de San Juan en el capítulo 7, el versículo 38. Dice simplemente esto: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Hasta ahí. Jesús está hablándole a algunas personas y está diciendo esto: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. En otras versiones de la Biblia dice: de su interior brotarán ríos de agua viva. Como les dije al iniciar este devocional, todos los días estoy en oración antes de hacerlo. Y entonces estaba meditando sobre este texto bíblico y recordé que hace poco, bueno, ¿por qué estaba en este texto bíblico? Porque hace poco escuché esta expresión: los ríos sirven para dividir. Estaban hablando de otra cosa, creo que era algo político, si mal no estoy. Y de pronto alguien dijo eso: los ríos sirven para dividir. Y eso me quedó a mí aquí. Yo no había escuchado esa expresión. Y esta mañana orando, me acordé de esto y busqué un texto afín. Y pues obviamente di con el Evangelio de Juan, donde Jesús dice: todo el que crea en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Bueno, pero la frase dice que los ríos sirven para dividir. Ese río de agua viva está proponiendo dos orillas. Hay una fuente de agua, esa fuente de agua empieza a aumentar, se va formando una pequeña quebradita, después un arroyuelo, hasta que se va convirtiendo en un río con mucho caudal. Y este río, a medida que avanza y se abre camino en la tierra, está estableciendo dos orillas. Siempre los ríos establecen dos orillas a lo largo de todo su recorrido. Y la fuerza de este río va removiendo el, el piso, va removiendo la tierra, va apartando la tierra y va haciendo un surco, de tal manera que en el centro el río es profundo y en las orillas, obviamente, no es tan profundo. Así que estaba mirando esta mañana este símil que nos da la naturaleza. Y entonces quiero compartir con ustedes estos dos pensamientos. Considere usted que su fe es el yacimiento de este río, que va dejando dos orillas en medio de las cuales usted puede navegar. Su fe es el yacimiento. Cuando Jesús dice: de su interior brotarán ríos de agua viva, ¿exactamente a qué se está refiriendo? A ese caudal de fe, de convicción, de certeza que hay en su interior respecto a las situaciones que usted está viviendo. Ayer meditábamos y decíamos que todo aquel que cree y es bautizado podrá echar fuera los demonios. Si toma veneno o si es mordido por un animal ponzoñoso, no le va a hacer daño. Puede imponer las manos sobre los enfermos para que se sanen. Tú tienes la autoridad del Hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, un príncipe del cielo en la tierra. Y tú puedes decirle a la adversidad que se vaya. Jesús ponía un ejemplo y decía: si realmente ustedes creen, podrían decirle a esta montaña que se arranque y se tire al mar, y la montaña lo haría. Pero ¿fe en qué sentido? Fe en el sentido de nuestra salvación. Fe en el sentido de que ya Dios me perdonó. Ayer hacíamos un énfasis muy importante en decirnos a nosotros mismos que cuando nos entregamos a Dios,
lo que le entregamos a Dios es exactamente nuestro pasado. Porque el mensaje del Evangelio es claro cuando nos dice que Dios nos invita a nacer de nuevo, a morir a esa persona que éramos antes, a esa esclavitud del pecado, y nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Así que cuando usted y yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y decidimos entregarle nuestra vida a Dios, lo que realmente le entregamos fue nuestro pasado. Nuestro pasado que hoy, en este momento presente, me ha pasado una factura y mis días y mis momentos presentes simplemente se ocupan de cosechar lo que yo sembré en el pasado. Y vivo en amargura, y vivo en dolor, y vivo en desesperanza. Pero en ese momento Jesús viene a mi vida a través de un predicador, a través de cualquier medio. Jesús visita mi vida, viene a mi encuentro y me dice, quiero que seamos amigos. Quiero que sepas que te amé desde el principio. Quiero que sepas que mi Padre te llamó a la vida porque tú formaste parte de ese proyecto de vida que había en su corazón. Tú eres un proyecto de la divinidad y no es el propósito de Dios que estés viviendo en tanta angustia y en tanta zozobra. Alguna vez estuve aquí en la tierra y en mi discurso yo dije, vengan a mí los que están cansados y fatigados, que yo los haré descansar. Entonces, ese misionero, ese hijo de Dios, esa persona que te está hablando, te está dando testimonio de Jesús, te empieza a hablar del evangelio, de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti. Y el Espíritu Santo te da entendimiento. Y esas vendas espirituales que no te dejaban percibir esta verdad, ahora son quitadas. Y puedes ver con nitidez eso que Jesús te está diciendo y lo puedes escuchar y comprenderlo. Bueno, ese día Jesús te dice, invítame a vivir en tu corazón. Déjame compartir tu vida, tus experiencias. Déjame luchar contigo. Déjame vivir tus esperanzas y déjame vivir también tus momentos difíciles, porque no estás solo. Ese día yo dije que sí, y ese día le entregué a Dios mi pasado. Si nosotros quisiéramos definir nuestra vida hoy, definitivamente eso tiene un nombre, mi pasado. Porque es ese pasado el que marca momentos de alegría, de satisfacción, de orgullo o también de dolor y de amargura en mis momentos presentes. Pero cuando yo le entregué mi vida a Dios, le entregué mi pasado. Así que esas amarguras del pasado ya no son tuyas. Esas culpas de los pecados que cometiste ya no son tuyos. Nada de tu pasado te pertenece, porque eso era tu vida, eso fue tu vida, y se la entregaste a Cristo Jesús para que la juzgue. Entonces Cristo Jesús a cambio te devolvió en este momento presente una oportunidad. Te volvió a dar vida, esta vez vida espiritual. Ya no naciste de la carne y de la sangre, es decir, de la voluntad de un varón y una mujer. Ya naciste por la voluntad del Espíritu. Así que a partir de ese día, todos los días, estás siendo testigo de lo que Dios está haciendo en ti, de cómo Dios está transformando tu vida, cómo Dios está cambiando tu esencia, cómo Dios te está liberando de adicciones, cómo Dios te está proponiendo una nueva visión. Y bueno, muchas veces salir de esa vida pasada no es tan fácil. Para algunas personas es traumático. Así que es como si estuvieran en la barca, en la noche, en medio de una tormenta, necesitando el auxilio divino y de pronto ven que se acerca una figura, pero no tenemos muy claro de qué se trata. Y necesitamos el rema de Dios. Bueno, esa fe, que es la fuente de ese río,
es precisamente motivada por el rema de Dios en mi vida cada día. Yo no puedo vivir este día con la palabra que Dios me dio ayer, porque el ayer no existe. Yo necesito hoy una nueva palabra, un nuevo rema de Dios para vivir este día, porque este día es lo único real que yo tengo frente a mí. Por eso decimos nosotros que Dios no está en el pasado ni en el futuro, Él es un eterno presente, porque mi lugar de encuentro con Dios es en el presente, en este momento. Así que en este momento, igual que Pedro, en medio de las circunstancias difíciles que esté viviendo, en medio de la tormenta, yo voy a necesitar un rema. Yo voy a necesitar esa invitación de Dios a venir a su encuentro, aún por encima del caos que representa el mar, aún por encima del viento que se me opone para avanzar caminando en el agua, aún sobre el temor que le produce a mi mente racional saber que estoy caminando sobre el agua y que en cualquier momento puedo hundirme en el abismo de la profundidad del mar. Bueno, esta fe es el yacimiento de ese río que en su recorrido va dejando dos orillas, en medio de las cuales yo debo navegar. Esas dos orillas se llaman el bien y el mal. Navegar cerca a la orilla del mal es muy peligroso, porque a medida que me acerco a la orilla, estoy muy expuesto a encallar porque la profundidad disminuye. Igual cuando me acerco mucho a la orilla del bien, también la profundidad del río disminuye. Y cuando me acerco demasiado a la orilla del mar, pueden haber arroyos, pueden haber remolinos y remolinos de pecado, de lujuria, remolinos que significan todo tipo de tentaciones y deseos. Porque yo soy un ser humano, porque yo no soy Dios, porque la malicia está en mi mente. Esa fue la herencia que me dejó la conducta de mis ancestros. Así que soy muy vulnerable de caer y quedar envuelto en el remolino del mal, en el remolino del deseo y de las tentaciones. Así que es importante que yo aprenda a navegar en el centro del río, donde hay suficiente profundidad, donde puedo navegar tranquilamente sin obstáculos, sin el peligro de encallar o ser envuelto en un remolino de tentaciones y de lujuria. Pero tampoco debo hacerlo muy cerca a la orilla opuesta, que en teoría es el bien. Hay personas que dicen, yo me voy a acercar al bien, yo estoy bien, yo soy bueno, yo ya soy redimido por Cristo, Cristo Jesús está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Y se llenan de una cantidad de frases de cajón, sin ningún temor de Dios, olvidando que somos seres humanos, que aproximarnos de esa manera inadecuada al bien, entonces también nos expone a otro tipo de remolinos. Y esos remolinos esta vez son la justicia propia y la vanidad religiosa. ¿Cuántas personas conoce usted que están tan seguros de Dios, de su relación con Dios? ¿Cuántas personas conoce usted que se ufanan de la vida de Dios que tienen, según ellos? ¿Cuántas personas conoce usted que afirman permanentemente vivir con Dios y sus vidas realmente son una lucha, son una realidad completamente diferente? Su fe, como lo estoy proponiendo en esta reflexión, no es la fuente de un río de agua viva. Un río de agua viva es la presencia del Espíritu Santo en ti. Y el Espíritu Santo es equilibrio, porque Dios es un Dios de justicia y la justicia es equilibrio. Jesús enseñaba en su discurso
Y decía que los seres humanos debemos ser prudentes como las serpientes y humildes como las palomas. Eso es equilibrio. Tener la justicia y vivir la justicia de Dios en mí es equilibrio. Así que el hecho de la salvación, el hecho de que Dios me haya llamado a mí de una vida caótica, que yo le haya entregado mi pasado y lo que estaba cosechando en ese momento presente en que le entregué mi vida, requiere un equilibrio. Alguna vez a Jesús le dijeron maestro bueno. Alguien le dijo maestro bueno, nos dice el Evangelio de Mateo. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Y usted y yo podríamos pensar en este momento, ¿cómo así? Que luego Jesús no es Dios, que luego Él no es el Hijo de Dios. ¿Cómo así que el único bueno es Dios? O sea que implícitamente podríamos entender que Él no es bueno. Y no es eso lo que está diciendo Jesús. Jesús está haciendo justicia con su realidad presente. Él es consciente que está habitando un cuerpo humano. Y mientras Él habite un cuerpo humano y esté compartiendo la debilidad humana con usted y conmigo, Él era vulnerable a pecar. Y por eso Satanás lo llevó al desierto a tentarlo, como lo hizo antes de que Él iniciara su ministerio. Si Jesús hubiera pecado, entonces no hubiera sido posible vencer la muerte y el efecto del pecado en la cruz. Él era consciente de su humanidad, así que él no podía acercarse a esa certeza que tenía del bien. Él pudo haber dicho en ese momento, yo soy el Hijo de Dios que fui enviado del cielo, y ufanarse de su realeza divina. Pero él sabía que podía haber un remolino de orgullo, podía haber un remolino de vanidad religiosa que no era conveniente, que era muy peligroso acercarse allí desde la humanidad que él vivía. Así que él prefirió estar en el centro y darle el honor y la gloria a Dios, a su Padre. No me digan bueno, porque el único bueno es Dios. Él era consciente que debía navegar en el centro de ese río, sin acercarse inadecuadamente a ese nivel de gloria que proponía su divinidad, nivel de gloria que solamente Dios Padre iba a exaltar después de su muerte en la cruz. Cuando lo llama a una vida en gloria, lo sienta a su diestra y le da toda autoridad sobre las potestades del cielo y del infierno. Así de sensato era Jesús. Así de prudente era Jesús. ¿De qué manera te estás acercando al bien? Parecería una locura lo que yo estoy predicando en este momento, pero no es así. Aún acercándonos al bien, Satanás puede tener remolinos de justicia propia, de vanidad religiosa. ¿Cuántos conocemos nosotros en los grupos de oración, en las iglesias, que se ufanan de ser usados por Dios en profecía, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios? Y son ellos, con su ego inflado, siendo los instrumentos por excelencia que Dios utiliza en determinadas comunidades. ¿O cuántos pastores encuentra usted que se ufanan de tener un mensaje de revelación de última moda? Entonces yo soy el pastor fulano de tal y ya me dio por no llamarme pastor, sino apóstol y profeta. Y se van diosificando ellos mismos. Y entonces se miran por encima del hombro y dice, usted tiene una comunidad de 100 personas, yo tengo una de 5,000. Y ese orgullo religioso y esa vanagloria y esa jactancia es producida porque creo que estoy muy cerca a la orilla del bien. Lo más prudente es que usted y yo
naveguemos en las profundidades del Espíritu, en el centro de ese río. Sí, tenía razón aquella persona que yo escuché decir que todo río propone dos orillas. Esa fe, que es la fuente de donde sale ese río de agua viva en tu experiencia, ese río que se expresa a través de tus palabras y de tu actitud frente a los problemas, frente a las dificultades, debe ser navegado en el centro de la profundidad del Espíritu Santo. Acercarse a una orilla es perder profundidad y aumentar el riesgo de encallar. Vamos a orar y digámosle a Dios, Padre, también la Escritura dice que quien beba del agua que tú das no tendrá sed jamás ni morirá para siempre. Ten compasión de nosotros y danos a beber de los ríos de tu Espíritu y permite que nos mantengamos en las profundidades de tu conocimiento, de tu amor y de tu santidad. Gracias, oh Dios, por esta meditación. Gracias, Señor, por este mensaje. En este tiempo de Cuaresma, sigue cultivando nuestros corazones y sigue sembrando en ellos estos ríos de agua viva, esta semilla de vida eterna. Y prepáranos para este encuentro final contigo en tu segunda venida. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme en esta meditación matutina. Les deseo un excelente día y los espero mañana a las 6:30 de la mañana. De nuevo, esta tarde tendremos de nuevo con otro grupo. Ya estamos terminando otro taller de sanidad interior y de liberación. Ya iniciamos el taller de matrimonios, el taller que habíamos propuesto de los matrimonios. Vamos a llevar a cabo este sábado el segundo encuentro. Fue maravilloso el primero y Dios nos está ministrando y nos está enseñando muchas cosas allí. Quien quiera unirse, por favor, hágamelo saber a través de WhatsApp. Y bueno, estamos todo el tiempo tratando de que cada vez que usted se acerque a nuestro ministerio, encuentre una fuente abierta de ríos de agua viva y un buen alimento espiritual. Gracias. Gracias a todos por este momento y que tengan un excelente día. Bendiciones. Amén, Padre. Amén. Gracias. Gracias, Señor.